Hermanos, doy gracias a Dios por este enorme privilegio de predicar su palabra. En esta mañana, hermanos, vamos a tomar un tema que se ha quedado en el olvido. Un tema, hermanos, que lo hemos dejado, que ha estado, pero lo hemos dejado dormido. Y hoy en el nombre poderoso de Jesús, hermanos, vamos a despertar. En el nombre de Jesús vamos a volver y a reactivar ese ministerio que ha estado reposando y que lo hemos dejado por alguna y otra razón. A través de este mensaje, hermanos, queremos hacerle conciencia a cada uno de nosotros de la labor por la cual Cristo nos puso aquí en la tierra. Amén. Así que abra su Biblia, amado hermano. Vamos a iniciar con un pasaje precioso. Vamos a iniciar con el pasaje de Primera de Corintios 9:16. Primera de Corintios 9:16. Si usted no tiene Biblia, ahí le están haciendo señales un hermano, los servidores le podrán proporcionar una Biblia para que usted siga la lectura y para que usted aprenda más de la palabra de Dios. Primera de Corintios 9:16. Dice así la Escritura: pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Diga después de mí: y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Incline su rostro. Padre, gracias te damos, amado Señor, por la misericordia. Gracias, Señor, porque un día, Señor, tú moriste por nuestros pecados. Tú hiciste, Señor, esa labor preciosa y nos diste una salvación grandísima. Algo, Señor, precioso que nadie, Señor, puede darnos. Solo tú, Señor. Y gracias te damos por el privilegio de predicar tu palabra. Ilumínanos, Señor, ayúdanos a hacerlo, Señor, con denuedo, con amor, con autoridad. Y que mis amados hermanos, Señor, sean de aquellos hermanos que son oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdalos, Señor, auméntale la fe. Dale, Señor, el auxilio y el oportuno socorro a cada uno de mis hermanos, Señor, para seguir adelante en la tarea que tenemos, Señor, y que tú nos has encomendado, Señor. Gracias, amado Padre, por tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, tú has sido fiel. En el nombre de Jesús te adoramos y te pedimos tu auxilio. Amén y amén. Hermanos, este pasaje habla al apóstol Pablo. Está hablando el apóstol Pablo de un importante ministerio que, como les decía, hemos dejado por un lado, que lo hemos dejado y que ha sido estancado por muchos años. Gracias a Dios, hermanos, hoy empezamos orando y empezó el hermano Oscar a ministrar alabanza y empezó a citar uno de los pasajes hermosos que decía que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Así iniciamos, y cuando yo lo estaba oyendo yo decía, wow, pero si de eso voy a predicar, el Señor me está confirmando la palabra. Y hermanos, hoy queremos hablar, y tal vez ahí me avisan cuando estemos en la radio o me hacen señas para darle la bienvenida. Ya estamos, dice Oscar, así que, amados hermanos, estamos predicando acerca del evangelismo. En esta mañana le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Con un aplauso le damos la bienvenida a los hermanos del ministerio de la radio Gospel 99.7. Estamos hablando acerca de un ministerio importante y yo le puse por título como título a esta predicación: reactivando el ministerio evangelístico. Yo me recuerdo que cuando
inicié mis primeros pasos al Evangelio. Me recuerdo que llegaban a mi casa, llegaba a tocar el mismo pastor y siempre todos los sábados llegaba y llegaba con un grupo de jóvenes y nos iban a leer unos versículos y nos predicaban la palabra. Y recuerdo que cuando ya aceptamos a Cristo y venimos a Él, nosotros también nos incluimos en ese ministerio evangelístico. Y aunque no sabíamos muchos versículos, aunque no sabíamos, hermanos, tanta palabra de Dios como ahora, nos metíamos y íbamos de puerta en puerta a tocar las puertas y le abríamos a las personas y le leíamos los pasajes, Juan 14:6, y hermanos, todos esos pasajes importantes para la salvación. Les decíamos que todos habíamos pecado, Romanos 3:23, que la paga del pecado es muerte, pero que Cristo vino a salvarnos de la condenación eterna, y todas esas cosas lo hacíamos al principio. Y me recuerdo yo que también aquí en Guatemala vinieron grandes siervos evangelistas. Yo no sé si ustedes se acuerdan o si ustedes fueron partícipes cuando vino Gigi Ávila, Luis Palau, que hacían grandes, hermanos, cruzadas evangelistas, ¿sí? Y quizás muchos de ustedes o muchos de nosotros los escuchamos, muchos de nosotros fuimos quizás impactados por las palabras que ellos traían aquí a Guatemala. Otro de los grandes evangelistas que existió fue aquel evangelista norteamericano Jimmy Schwaber, ¿verdad? Que también era transmitido todos los sábados, hermanos, al mediodía. Casi nadie se perdía. Yo me acuerdo que mi mamá no se perdía esas predicaciones. Yo, como no andaba muy bien, a mí no me importaba si lo miraba o no, o a veces me enojaba con ella porque a veces habían partidos de fútbol, de béis o de algo, y ella viendo ese evangelista famoso. Pero vemos, hermanos, que ¿por qué le pusimos reactivando el ministerio evangelista? Porque, hermanos, eso ya no se hace. Ahora hay una fiebre pastoral, hay una fiebre apostólica. Todos quieren ser pastores, todos quieren ser, hermanos, apóstoles, pero ya nadie quiere ser evangelista. Ya nadie quiere hacer esa labor hermosa que lo señala la Escritura, que hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. Qué hermosos son los pies, hermanos, de aquellos que van y que van por las cuadras, por las casas, y que van en la camioneta predicando y hablando de Cristo Jesús. Ya nadie quiere hacer eso. Y entonces, hermanos, hubo esa fiebre o ese boom evangelista, pero de repente se murió. Y de repente todos entramos en esta fiebre apostólica y pastoral, y algunos también proféticos, pero el ministerio evangelístico ha estado dormido, y por eso hay que reactivarlo. Y yo le voy a dar algunas razones de la importancia de que usted y yo entremos en esa labor, porque esta no es solo una labor del pastor, no es una labor del apóstol, no solo es una labor, hermanos, del evangelista, gracias Maynor, sino es una labor de todos. Amén. Jesucristo dijo: id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la orden, pero muchos tergiversaron esa orden, porque muchos hicieron denominaciones. ¿Ven cómo tergiversa todo el hombre? Jesucristo no mandó a hacer denominaciones ni religiones, sino dijo: id y haced discípulos a las naciones, predicando las buenas nuevas, predicando ese evangelio precioso que es las buenas nuevas, que es la salvación, hermanos, de esa condenación o de esa muerte espiritual que muchos de nosotros, hermanos, ya estamos rescatados, gracias a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí pueden dar testimonio de que son hijos de Dios? Que me levanten su mano.
Amén. Bueno, también faltan algunas manos. Y qué importante es impactar esas vidas a través de la palabra de Dios. Una de las razones, hermanos, importantes por las cuales debemos de reactivar este ministerio dentro de la iglesia Yeshua, quizás nosotros ya no nos vamos a comparar a otras iglesias, sino que vamos a hacer, hermanos, nuestra labor como verdaderos hijos de Dios. Hermanos, ya son los últimos tiempos. Mateo 24 se está cumpliendo a cabalidad todo lo que está pasando, que en los últimos días vendrán pestes. Hay pestes, hermanos, está el ébola, está el SIDA, están las enfermedades renales, hermanos. Esas son pestes que han venido a la humanidad. Hay terremotos, hay, hermanos, tormentas, hay guerras, hay rumores de guerras. Hermanos, vivimos en un mundo en el cual ya todo se está cumpliendo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos esperan esa venida? Amén. Hoy cantábamos ese precioso coro que decía: ven, ven, amado, ven, ven, amado. Quizás algunos lo repiten puro el lorito, pero es importante, hermanos, que nosotros sepamos que Cristo viene. Que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin tacha. Pero, hermanos, es importante que usted y yo entremos en esa labor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, los que ya estamos salvados, quizás puede ser un pensamiento envidioso y decimos: pues si yo ya me salvé, mis hijos ya se salvaron, mis hijos ya tienen a Cristo Jesús, yo ya tengo a Cristo Jesús. Ya a los demás que miren cómo salen. Pero ese no fue el mandato del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: amad a tu prójimo como a ti mismo. Y en base a ese mandato, hermanos, nosotros debemos de amar las almas. Debemos de amar, hermanos, a aquellos que están caídos, aquellos que están metidos en el lodo cenagoso, aquellos hermanos que están en las cárceles, aquellos hermanos que están ciegos y sordos espiritualmente. Y por eso viene el Espíritu Santo a nosotros y nos dice que nosotros vamos a hacer esa labor, que nosotros vamos a ir a ayudar al Señor a abrir las cárceles, hermanos, de los que están prisioneros, a abrir los ojos, a abrir los oídos espirituales de las personas que no conocen a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nuestra misión es ganar almas, porque el enemigo no se duerme. Estaba leyendo unas estadísticas que solo en el mes de julio, en Guatemala, murieron violentamente 482 personas, entre hombres, mujeres, niños y jóvenes. En el mes de junio, según ¿quién dio esta estadística? El INACIF. Según el INACIF dio esta estadística, hermanos, 482 personas murieron violentamente en el mes de junio. Póngase a pensar cuántas de esas personas no conocían a Cristo. Póngase a pensar, hermanos, cuántas de esas personas fueron condenadas inmediatamente al fuego eterno, a la condenación eterna, porque murieron sin Cristo Jesús, porque no conocieron, porque nadie les predicó, porque nadie, hermanos, les explicó la palabra, porque nadie llegó a ellos tratando de que ellos pudieran tener a Cristo Jesús. Hermanos, también dentro de las estadísticas, en ese mes de junio murieron 17 jóvenes que se quitaron la vida, entre 14 y 17 años. Imagínense qué impactantes son las estadísticas. Gente está muriendo aquí en Guatemala. No digamos, hermanos, a través de todo el mundo. Aquí en Guatemala, hermanos, hay gente que está muriendo sin Dios, sin Cristo, sin tener esa oportunidad de conocer a Cristo Jesús.
el que a nosotros nos rescató del hoyo cenagoso. Hermanos, tenemos esa labor. Nuestra misión es urgente. Ya no hay tiempo, hermanos, de jugar a la iglesia. Ya no hay tiempo, hermanos, de estarnos llenando de palabra. Qué bueno, hermanos, que aprendamos la palabra de Dios, que aprendamos los remas, que aprendamos los grandes secretos, que aprendamos el griego, el hebreo, las palabras, hermanos, más importantes de su palabra. Qué bueno. Pero también, hermanos, salgámonos de estas paredes. Ya no seamos una iglesia sentada, acomodada. Ya no seamos, hermanos, aquellos conformistas que decimos, yo ya estoy bien, yo ya estoy salvo, y qué me importa lo que hagan los demás. Hermanos, el Señor nos está llamando a través de las palabras proféticas, a través de las palabras y de los mensajes que hubo en el aniversario. Se nos hablaba de que en esta iglesia, en esta casa, hermanos, van a ser llenos las sillas, que ya no vamos a caber. Pero, hermanos, debemos de levantarnos tras esa promesa que ha sido dada, y tenemos que activar, tenemos que hacer esa labor, hermanos. Hermanos, hoy en día, como les dije, mucha gente está muriendo sin Cristo Jesús. Mucha gente, muchos jóvenes metidos en las discotecas, metidos en drogas, metidos en los lugares de diversión, haciendo, hermanos, y siguiendo el juego de Satanás. Y, hermanos, es importante que conozcan a Cristo, que solo Cristo sana, que solo Cristo salva, que solo Cristo puede restaurar nuestras vidas, que solo Cristo nos puede dar paz en medio de este mundo tormentoso. Amén. Hermanos, al apóstol Pablo le había sido impuesta esta necesidad, y el Señor quiere que en nuestros corazones también sea impuesta esa necesidad de predicar el evangelio. Hermanos, los evangelistas son importantes y tú puedes ser uno de ellos. El Señor dijo en el libro de Isaías 52:7 que hermosos son los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Eso se lo dijo Dios al profeta Isaías, y te lo dice a ti, me lo dice a mí, pero también en el libro de Romanos lo vuelve a recordar, hermanos. Y ahí sí quiero que ustedes me acompañen en esta escritura, en el libro de Romanos 10, del 9 al 15. Romanos 10, del 9 al 15. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. ¿Serás salvo de qué? De una muerte eterna. Serás salvo de esa condenación que tiene Satanás para todo el que muere sin Cristo Jesús. Pero todo el que viene a Cristo y confiesa con su boca, hermanos, que Cristo es el Señor, y hace y dice, Cristo entra a mi corazón, ese será salvo. Y ese es el punto, y ese es el ajo, hermanos, del mensaje de Cristo. Esas son las buenas nuevas que debemos de predicar. Ya no debemos de predicar, hermanos, que el éxito, que el dinero, que cómo traer el dinero, que cómo ser exitoso, cómo ser un empresario exitoso. Ya no, hermanos, debemos de predicar a Cristo Jesús, que ese fue el mandamiento, predicar las buenas nuevas. Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué importante. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El versículo 14, acompáñeme.
a leer este versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique, hermanos? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, tenemos esa labor. No hay quien les predique. Hay gente en las cárceles, hay gente en los hospitales, hay gente, hermanos, que está siendo desahuciada, gente, hermanos, pidiendo limosna, gente, hermanos, pobre que necesita de Cristo Jesús, que necesita que alguien llegue y le diga, mire, hermano, yo no puedo darle la solución a sus problemas, pero sí puedo darle, hermanos, a alguien que sí lo puede hacer, que le puede dar salvación, que le puede dar sanidad. Sí tengo a alguien que le puede dar paz en medio de la tormenta. Sí tengo a alguien, hermanos, que puede rescatar del hoyo su vida. Y ese nombre es Jesucristo. Hermanos, que nos levantemos en el poder del Señor, en el poder del Espíritu Santo para poder hacer esa obra preciosa. Dice Efesios 6:15, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y esa es la figura del evangelista, los pies. Esa es la figura. La figura del profeta es la voz de trompeta que anuncia, que corrige el camino. Pero la figura del evangelista son los pies. Y por eso dice ahí, qué hermosos son los pies. Qué hermosos son los pies. Calzaos los pies con el apresto del evangelio, dice la escritura. Entonces, hermanos, yo veo que muchas iglesias, incluyendo nosotros, hermanos, nos han puesto cepo en los pies. ¿Usted sabe qué es un cepo? Solo los que pone Metra, dice. Solo los que pone allá la municipalidad. Hermanos, yo recuerdo un día que vine aquí a la iglesia, no me acuerdo a qué vine a hacer algo, a trabajar, estábamos con el hermano anciano Hugo Gramajo, parqué mi carro allá enfrente y ni siquiera el guardia se dio cuenta cuando de repente no sé de dónde salen, hermanos, los policías de Metra, yo creo que de las reposaderas salió, saber ni cómo, pero de repente ni el guardia se dio cuenta, yo ya puesto el cepo. Cuando él me vino a avisar, hermano, yo ya no había solución. Ustedes saben cómo son ellos. Tuvimos que ir a pagar, gracias a Dios, hermanos. Los hermanos se conmovieron, se apiadaron de mí y la iglesia inmediatamente fuimos, hermano Huguito, muchas gracias, fuimos a pagar, hermanos, el cepo. Pero me inmovilizó totalmente. Y hermanos, yo veo que en la escritura habla de dos evangelistas preciosos, de dos hombres de Dios, Pablo y Silas, que estaban predicando el evangelio, que estaban haciendo grandes milagros, sanidades, portentos, y que por eso, hermanos, fueron enviados al calabozo, fueron enviados a la cárcel. Y ahí les pusieron cepo. Dice que los enviaron hasta lo más profundo de esa cárcel y dice que los pusieron grilletes o cepos, dice algunas versiones, en sus pies. ¿Para evitar qué? Que no sigamos predicando. Y muchos de nosotros quizás estamos así. Estamos, hermanos, acomodados, estamos tranquilos, estamos, hermanos, de una manera light, sin predicar el evangelio, con cepo en nuestros pies, porque la figura del evangelio o del evangelista es eso, los pies. Y dice ahí la escritura que Pablo y Silas habían predicado, hermanos, a Lidia,
y ella había creído, toda su casa, y había sido bautizada, toda la familia. Vean qué lindo. Y después una hermana que tenía, no hermana, una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Pablo y Silas, hermanos, reprenden al demonio que ella tenía, sale de ella y se les arruina el negocio. Se les arruina el negocio porque dice que esta persona que tenía ese espíritu de adivinación le traía grandes réditos a esa gente que la tenía esclavizada. Hermanos, tenemos cepo. Muchas iglesias se están afanando en predicar las riquezas de este reino. Muchas iglesias, hermanos, están predicando acerca de que el reino es ya, de que la gente tiene que tomar los lugares importantes del gobierno. Y eso no nos ha mandado el Señor. El Señor nos ha mandado a que prediquemos su evangelio, a que prediquemos las buenas nuevas. Y por eso tenemos cepo. Muchas iglesias, hermanos, están en un letargo espiritual en el cual están siendo confundidas y por eso tienen ese cepo, hermanos. Pero vean qué precioso, hermanos, esa escritura en Hechos 16, si usted quiere tomar nota. En Hechos 16, ahí está cuando Pablo y Silas hacen todo eso. Y cuando los meten, hermanos, al calabozo con cepos, viene, hermanos, el ministerio precioso de la alabanza que sirve para quitar cárceles, que sirve, hermanos, para quitar cepos, que sirve, hermanos, para romper toda estructura que se levanta en contra del Señor. Y estos hermanos empiezan a cantar, a alabar al Señor, y inmediatamente hubo un gran terremoto. Y eso es lo que quiere el Señor, que cada uno de nosotros causemos un terremoto, que cada uno de nosotros impactemos a Guatemala. ¿Cómo va a cambiar Guatemala? Ya lo hemos dicho aquí, Guatemala no va a cambiar por un gobierno, por una persona. Va a cambiar en la manera que tú y yo seamos diferentes. Va a cambiar en la manera que tú y yo nos pongamos en la brecha que quiere el Señor Jesús de predicar el evangelio y de dar las buenas nuevas a toda criatura. Así es como va a cambiar Guatemala. Y por eso hubo un terremoto, porque ahí estaban los evangelistas. Ahí estaba Pablo y Silas, que habían predicado el evangelio, y de repente hubo ese terremoto, ese temblor, se abrieron las cárceles, y el carcelero de Filipos, dice ahí la escritura, se asustó y dijo: aquí ya me llevó la trampa, se me escaparon todos los presos, me voy a suicidar, me voy a matar. Pero hermanos, gracias a Dios había un evangelista. Gracias a Dios había alguien que tenía la palabra. Gracias a Dios, hermanos, había alguien el cual estaba impartiendo las buenas nuevas y impidió que este carcelero se muriera. Y esa es nuestra labor, impedir que la gente se muera espiritualmente. Definitivamente, hermanos, no podemos impedir que la gente muera por vejez, por enfermedad y por muchas cosas, porque dice la escritura que 70 años son para la gente, para el humano, y unos años más a los más robustos, dice la escritura. Entonces eso no lo podemos evitar, que se muera la gente, pero sí podemos evitar una cosa, hermanos: evitar que se mueran sin Cristo. El carcelero se iba a matar, y esa es la labor del evangelista: rescatar a las personas que ya creen que no hay solución en esta vida. Esa es la labor del evangelista. Y dice la escritura que el carcelero entró y oyó una voz de parte de Pablo que le dijo: no te mates, no te quites la vida,
Aquí estamos todos los presos. Nadie ha escapado. Qué lindo, hermano. Qué lindo cuando hay gente dispuesta a hacer la obra. Qué lindo, hermanos, es cuando nosotros tenemos esa palabra en nuestra boca, esa palabra de aliento y esa palabra de vida, que es la Escritura, que es útil para enseñarnos, que es útil para redarguirnos, que es útil para corregirnos y para instruirnos en la justicia de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Hermanos, el carcelero se iba a quitar la vida. Mucha gente se está quitando la vida y es necesario que nosotros seamos a la manera de Pablo y Silas y que prediquemos ese evangelio precioso. Y dice la Escritura, hermanos, que cuando el carcelero se dio cuenta que todos estaban ahí, sacó a Pablo y Silas afuera y dice ahí el relato, le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Les dice. Y viene Pablo y Silas le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hermano, qué lindo es cuando nosotros tenemos esa palabra preciosa, hermanos, que puede cambiar vidas. Y dice inmediatamente la Escritura que fue salvo el carcelero. Ya no se mató, sino que el carcelero juntamente con su familia fueron salvos. Se cumplió la promesa de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y todo, tú y toda tu casa. ¿Cuántos de los que están aquí se ha cumplido esa palabra? Amén. Veo algunas manos levantadas. En mi caso se ha cumplido, gracias a Dios. Pero si en tu casa o en tu hogar no se ha cumplido, ¿qué estás haciendo, amado hermano, para que se cumpla esa palabra? Porque la palabra de Dios también habla fuertemente, porque muchos o algunos quieren ir a predicar a las naciones, quieren ir a predicar a Estados Unidos, quieren ir a predicar al Canadá, quieren ir a predicar a muchos lugares, pero ni siquiera le hemos predicado al primo, al tío, al hermano, a la familia que no conoce a Cristo. Entonces debemos de empezar por Jerusalén, porque así lo mandó Jesucristo cuando dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, primero en tu casa, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero empieza por tu casa, hermano. Empieza que esa promesa de Hechos 16:31 sea efectiva en tu casa. Dice que el carcelero creyó su esposa, sus hijos, toda su familia se convirtieron y fueron bautizados. Hermanos, tenemos cepo a veces. Nuestros pies a veces están engrilletados y ya no queremos hacer esa labor. Por eso les decía, es un ministerio que ha estado, pero que hoy está dormido y es necesario que lo volvamos a reactivar. Es necesario que el Señor Jesús, a través del poder del Espíritu Santo, nos quite esos cepos que nos están inmovilizando el predicar el Evangelio. Dice, encontré en el Salmo 25:15, hermanos, abra su Biblia ahí. Salmo 25:15. Dice en la versión Reina Valera: mis ojos están fijos en Jehová, que Él sacará mis pies de la red. Pero en otra versión que encontré dice: mis ojos están fijos en Jehová, que Él rescatará mis pies del cepo. Encontré esa versión, creo que es la Félix Torres Amat, que dice así, no dice en la red, sino que dice que Él sacará mis pies del cepo. Hermanos, el Señor Jesucristo quiere que seamos libres. Ya no quiere que sigamos con ese cepo. Usted ya no tiene necesidad, hermanos, de ir a pagar esa multa allá a la MUNI, sino que Jesucristo ya pagó toda multa.
Jesucristo ya pagó, hermanos, todo el acta de los decretos que era contrario a ti y a mí. Y nos dio la victoria en Cristo Jesús. Y es por eso, hermanos, que el Salmo 25:15 debe ser una realidad en cada uno de nosotros. Mis ojos están fijos en Jehová, y Él sacará mis pies del cepo. Él nos dará la libertad para que tú abras la palabra de Dios. Amén. Y hermanos, no me quiero demorar mucho porque los hermanos que se van a ir a Panajachel tienen que irse cuanto antes, pero sí quiero dejar bien claro. Quiero dejar claro, hermanos, que ya no debemos de estar acomodados, que ya no debemos de ser cristianos. Decían en algún lugar, cristianos calentabancas. Ya no, hermanos, debemos de entrar en acción. Despiértate tú que duermes. Dios quiere usarte. Dios quiere, hermanos, que tú seas ese canal de bendición. No es necesario hablar de tantas cosas, solo con tu testimonio, solo, hermanos, con invitar a alguna persona que no conoce a Cristo, invitarla acá. Mire, hermano, fíjese que todos los domingos hay servicios en la iglesia, lo invito. Mire, va a haber reunión de jóvenes, a los jóvenes, mande a sus jóvenes. Y principalmente, hermanos, que invitemos gente que no conozca a Cristo. No seamos roba ovejas. Gracias a Dios, hermanos, esta iglesia no se ha caracterizado por eso. Porque hay muchos, hermanos, congregaciones que se han hecho grandes porque se han dividido las iglesias, o muchos porque no están de acuerdo con el pastor, se llevan a un montón de gente y abren otra iglesia y desvisten un santo para vestir otro. Y eso no debe de ser así. Nuestra labor, hermanos, es de ir y de predicar el evangelio a los que no conocen de Cristo. Yo estoy seguro que en tu cuadra, en el condominio donde vives, hay gente que no conoce a Cristo. A ellos invitemos, a ellos lancémosle las invitaciones para que vengan a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, para terminar, quiero leerles 2 Timoteo 4 del 1 al 5. Es un mandamiento que le da Pablo a su hijo Timoteo. 2 Timoteo 4 del 1 al 5. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén, hermanos, ¿ya lo tienen? Dice el título, solo oiga el título, predica la palabra. Dice el 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Hermanos, les tengo una noticia. Todos vamos a ser juzgados. Tengamos a Cristo o no tengamos a Cristo. Todos vamos a ser juzgados con lo que hayamos hecho aquí en la tierra, con lo que hayamos dicho. Todos vamos a pasar por ese o precioso momento o difícil momento en el que vamos a ser juzgados. En que usted no va a poder decir, pero Señor, yo no hice eso, yo no dije tal cosa. Ah, no dijiste tal cosa, ahí te tengo el video, va a decir el Señor Jesús. Ahí te tengo que no. En el momento que tenías que predicar o que tenías que abrir tu boca, aquel compañero, aquel amigo de trabajo que necesitaba unas palabras y tú no lo hiciste. Todos vamos a ser juzgados, hermanos, en la manifestación de su reino. Dice el versículo 2, que prediques la palabra. ¿Que qué, hermanos? Que prediques la palabra. Dile ahí a tu hermano que tienes a la par, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, qué importante es eso. Muchos de nosotros tenemos
familia que es tremenda, familia que no quiere escuchar de Dios, pero que eso no nos limite, que no digamos, si vos ya sos un caso perdido, vos ya sos un caso para Ripley, sos un caso perdido, no, sino que dice la Escritura que instes a tiempo y fuera de tiempo. De ahí continúa la Escritura diciendo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, hermanos. ¿Sabe qué es redarguir? Es combatir con el contrario, con sus propios argumentos. Porque la gente tiene sus argumentos, hermanos. La gente que cree, por ejemplo, en la cientología, creo que es, cree que todo se basa en la prueba de la ciencia, que todo debe ser probado. Hermanos, el Señor Jesús, y por eso necesitamos al Espíritu Santo. El Señor Jesús, hermanos, le predicó a gente, hermanos, de todo tipo. Le predicó a teólogos, le predicó a fariseos, le predicó a incrédulos, a enfermos, hermanos, a un montón, a religiosos les predicó. Pero él siempre tenía la palabra exacta para darla. Aquel hermano recaudador de impuestos, aquel chiquitío que usted ya conoce, que estaba subido en un árbol, le dice, el Señor Jesús, vean cómo le entra, le dice, es necesario que vaya a posar a tu casa. Le entra de esa manera. No le entra diciendo, es que tú eres un ladrón, que te quedas mita con los romanos y haces ahí tu gavetazo y por eso eres rico, que eres un pecador, que eres un allá, un aquí. No, dice la Escritura que él le dijo, es necesario que vaya a tu casa. Y ahí en su casa, hermanos, le predica el Evangelio y hay salvación para la casa de Zaqueo. Hay conversión, porque eso debe de haber, una metanoia, un cambio de actitud que hubo en Zaqueo, en el cual dijo, lo que he robado, hermanos, lo voy a entregar 4 veces a la gente que le he robado. Entonces, redarguir es combatir al contrario con sus propios argumentos. Jesucristo, me recuerdo, va con aquel religioso joven, hermanos, y le dice, hermanos, a este joven no le dice las cosas que le dijo a Zaqueo, sino que le habla que es necesario que nazca de nuevo. Vean cómo le entra Jesús a este hombre que era religioso. Porque a un religioso, hermanos, no le podemos entrar con la palabra o con los mandamientos, porque él se lo sabía. Y puede así que haya mucha gente que se sabe la palabra. Yo conozco a muchos, se saben la Biblia de pe a pa, pero no reflejan en su vida que conocen la palabra. Y entonces por eso Jesús le entra a este religioso, a este que sabía la doctrina, le dice, es necesario que nazcas de nuevo. De esa manera le entró y vemos que este hombre se fue triste, porque no a todos, hermanos, no todos van a ser salvos, pero sí es necesario que instes a tiempo y fuera de tiempo. De ahí dice redarguir, reprender. Reprender, hermanos, es expresar severamente a una persona la desaprobación de lo que ha hecho. Exhortar es alentar, inducir a alguien mediante argumentos para que deje de hacer algo malo. Usted debe de exhortar, hermanos. Y paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Paciencia es calma en la tranquilidad para esperar. Usted debe de dar esa preciosa palabra. Usted debe de dar como aquella figura que dio el Señor Jesús en uno de sus evangelios, aquel que va sembrando la preciosa semilla. Hermanos, no importando en qué tierra caiga, pero usted va sembrando, usted va hablando de la palabra de Dios, con doctrina, seguro, hermanos, de tener esos principios básicos para que usted pueda hacer esa obra.
Hermanos, dice en Timoteo, siguiendo el pasaje, dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, oigan, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dígame si no está pasando eso hoy en día. Y dice el versículo 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, hay muchas personas que están cayendo en muchas fábulas, en mucho evangelio erróneo, que predica de las riquezas, que predica que el pañuelo bendecido, que predica que la sal bendecida de Israel, que predica, hermanos, que ya mero van a decir, les traigo el calzoncillo bendecido, y ahí va la gente. Eso es lo peor, hermanos, que hay muchas religiones equivocadas, pero ahí están de puerta en puerta. Usted los conoce, los atalayas, ahí están tocando sábado a sábado y están predicando un evangelio que no es. Y como nosotros, hermanos, teniendo la verdad, no podemos darla, no podemos o no tenemos el valor de levantarnos y de decir: un día vamos a ir los sábados a tocar las puertas y a dar el verdadero evangelio. ¿Ven cómo debemos de hacer, hermanos? Y dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, dices, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. ¿Haz obra de qué? De evangelista. Hermanos, tú debes de ser un ganador de almas. Amén. Nosotros debemos de predicar a Cristo. ¿Por qué? Le voy a dar 4 razones de por qué debemos de predicar a Cristo. Porque solo Cristo salva. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, hermanos, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la primera razón. La segunda, porque Él es el único camino. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino. Y no solo dijo la verdad, sino dijo: y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Segunda razón. Tercera razón, hermanos, porque Él viene a dar libertad. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuarta razón, porque Cristo volverá. Y eso es lo más precioso y más hermoso. Dice Juan 14:18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermanos, qué lindo es esa promesa. Sabiendo, hermanos, que servimos a un Dios vivo que va a volver. Hermanos, ninguna religión tiene ese privilegio. Ni los musulmanes, hermanos, ni los que le sirven a Buda, a Mahoma. Ninguno de ellos, hermanos, tiene un Dios vivo. Solo nosotros. Jesucristo ha prometido, hermanos, que vendrá por sus hijos. Y por esas razones, hermanos, debemos de predicar el evangelio. Y quiero invitarles, hermanos, que se pongan de pie. Y voy a terminar, hermanos, con una palabra que está en Lucas 10, 17 al 20. Ponte de pie. En esa palabra de Lucas 10, 17 al 20, nos habla que cuando los 70 fueron enviados de 2 en 2 a predicar el evangelio, y venían contentos, venían, hermanos, regocijándose de que los demonios se les sujetaban, de que hacían portentos, de que hacían milagros, y que dice que veían a Satanás caer del cielo. A propósito, hermanos, de esto, debemos de también discernir qué es lo que cantamos, las letras de las canciones. Porque hace muchos años cantábamos un coro que decía: como un rayo cayendo sobre mí. Y hermanos, es Satanás el que cae como un rayo.
y nosotros lo cantábamos. Y aquí en la escritura, ahí léalo, en Lucas 10, del 17 al 20, dice que veían a Satanás caer como un rayo. Pero vean las palabras del Señor Jesús ahí en este pasaje. Les dice: yo les he dado autoridad de pisotear serpientes y escorpiones, de vencer el poder del enemigo, y nada les hará daño. Mas, sin embargo, les dice: no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino que alégrense de que los nombres, o de que sus nombres estén escritos en el libro de los cielos. Amén. ¿Cuántos tienen ya escrito su nombre en el libro de los cielos? Amén. Hoy, una de las empresas más grandes de gaseosas, hermanos, sacó una forma mercadológica de vender más, y sacó las gaseosas con el nombre de las personas, y todos, ¿verdad?, contentos. Yo voy a ir a buscar mi nombre, y estaba lleno ahí todos los centros donde se distribuían esas gaseosas, y todos afanados ahí, que yo ya no encuentro, algunos tristes, ¿verdad?, porque tienen un nombre bien difíciles, y no lo encuentran. Por ejemplo, hay nombres comunes, y hay nombres, hermanos, que sí, yo no sé de dónde se los sacaron los padres, pero ellos sí, pobres, no encontraron su nombre, pero todos se regocijaban y estaban contentos ahí en las góndolas. Ya encontré mi nombre, ve, ya. Algunos hasta los publicaron en Facebook, en todas las redes sociales, contentos, hermanos, de que su nombre estaba ahí en las gaseosas. Pero dice el Señor Jesucristo, hermanos, dice ahí: alégrense y estén seguros de que su nombre esté escrito en los cielos, que esté escrito en el libro de la vida. Usted debe de asegurarse de eso. Ya no busque más en las góndolas. Asegúrese, hermanos, que su nombre esté escrito. Que cuando cantemos aquel corito que cantábamos, o aquel himno que decía: estoy listo si Él me llama. No, dice, no es ese. Ya me confundieron. Dice que cuando estemos allá y Él va a pasar, cuando allá se pase lista es. Gracias, hermanos. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y procuremos que mucha gente pueda decir eso también, que cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque yo soy un privilegiado, porque ya tengo a Cristo. Señor, hoy venimos delante de ti a pedirte perdón, porque quizás nos hemos dormido, quizás, Señor, no hemos hecho esa obra de evangelista que tú nos has enviado a hacer. Señor, te pedimos perdón como iglesia, Señor, si hemos estado, Señor, confiados. Ahora, Padre, ayúdanos, Señor, a hacer esa obra de evangelistas. Danos el poder, danos, Señor, la autoridad para predicar a toda criatura, Señor. Que le prediquemos al vecino, al compañero de trabajo, a todo aquel que no conoce a Cristo, Señor, que llevemos esas buenas nuevas del evangelio que eres tú, Señor. Padre, danos el poder. Danos, Señor, la autoridad. Respáldanos. Hoy en el nombre de Jesús estamos suplicando que tú quites los cepos, que sean rotos, Señor, todas esas cadenas, esos cepos que están impidiendo que nuestros pies, que el evangelio corra a toda criatura. En el nombre de Jesús, Señor,
que sean rotas, Señor, las cadenas de impiedad, las cadenas de maldad, Señor, en tu nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Que hoy, Señor, empecemos una nueva etapa como iglesia, Señor, en la cual, Señor, seamos esa iglesia en la cual, Señor, tú te agrades, porque predica tu palabra a toda criatura, Señor. Gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y bendecimos, Señor. Si hay alguien aquí que quiera aceptar a Cristo, mantente con tus ojos cerrados. Si hay alguien que no tiene la seguridad de que su nombre está escrito en los cielos, yo quiero pedirte que tú hagas esa oración o repitas esta oración después de mí. Padre que estás en los cielos, te estoy suplicando, Señor, que tú perdones mis pecados, que tú perdones mis rebeliones. Hoy, Señor, te quiero pedir que tú entres a mi corazón y que me hagas un hombre nuevo. Hoy confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios y como consecuencia, Señor, creo que seré salvo. Señor, entra a mi corazón. Hoy hago esta oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siga con tus ojos cerrados, hermano. ¿Alguien hizo esa oración? ¿Alguien necesita de Cristo en esta mañana? ¿Alguien necesita, hermanos, que oremos por ustedes? ¿Alguien necesita de Cristo? No se vaya sin la bendición de tener a Cristo en su corazón. No se vaya sin asegurarse un lugar allá en los cielos. No se vaya sin la oportunidad de salvar su vida. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra, Señor, nunca regresa vacía y va a cumplir tu propósito en cada hermano, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, por tu misericordia y tu bondad. Señor, te suplicamos, Señor, tu bendición y tu auxilio y tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén.